all those lectures would talk about how it wasn't a time for just, talking, but it was a time for action. The West, hypocrisy. It's filled with hypocrisy. Bajo la superficie del ISIS yace una historia más oscura de lo que muchos pueden imaginar. Es una historia de radicalismo, brutalidad y terror global. Es una advertencia sobre las amenazas continuas que representa uno de los grupos terroristas más notorios del mundo en la actualidad. Así que, echemos un vistazo al lado más oscuro del ISIS y su historia. Orígenes del grupo terrorista más notorio del mundo. Los orígenes del ISIS, o Estado Islámico, se remontan a una serie de eventos arraigados en la agitación política, social y religiosa del Medio Oriente. Los comienzos del grupo pueden vincularse con Abu Musab al-Zarqawi, un extremista jordano que fundó una organización militante a finales de la década de 1990. En ese momento, el grupo de Zarqawi era relativamente oscuro, operando bajo el nombre de Jama'at al-Tawhid wal-Jihad. Su objetivo era establecer un Estado islámico gobernado por la estricta ley Sharia, pero no fue hasta la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003 que su visión cobró fuerza. La caída del régimen de Saddam Hussein creó un entorno caótico en Irak. El desmantelamiento del partido Baas y la disolución del ejército iraquí dejaron a miles de individuos armados y desilusionados sin lugar en el nuevo orden. Zarqawi aprovechó esta inestabilidad, utilizando el vacío de poder para expandir sus operaciones. En 2004, juró lealtad a Al-Qaeda, rebautizando su grupo como Al-Qaeda en Irak, AQI. Esta alianza trajo a Zarqawi atención internacional y le permitió reclutar combatientes y obtener fondos de manera más efectiva. AQI se distinguió por su violencia extrema, atacando no solo a tropas extranjeras, sino también a musulmanes chiitas, a quienes Zarqawi veía como herejes. Este enfoque sectario exacerbó las tensiones entre las comunidades suníes y chiitas en Irak, sumiendo al país en un conflicto aún más profundo. Las tácticas implacables de Zarqawi alienaron a algunos miembros del liderazgo de Al-Qaeda, incluido Osama Bin Laden, quien creía que la brutalidad indiscriminada era contraproducente. Sin embargo, AQI prosperó en medio del descenso de Irak hacia la guerra civil, ganándose una reputación por sus métodos temibles. En 2006, Zarqawi fue asesinado en un ataque aéreo de Estados Unidos, pero su muerte no significó el fin de su organización. En su lugar, AQI evolucionó. Poco después de la muerte de Zarqawi, el grupo se rebautizó como el Estado Islámico en Irak, ISI. Su nuevo liderazgo, bajo Abu Omar al-Baghdadi y Abu Ayyub al-Masri, buscó establecer un califato suní en Irak. Sin embargo, ISI enfrentó grandes reveses en los años siguientes debido a una combinación de los esfuerzos militares de Estados Unidos y el despertar suní, un movimiento en el que líderes tribales suníes se volvieron contra los grupos extremistas. Para 2010, ISI parecía debilitado, pero su resistencia fue subestimada. Un momento clave llegó con el ascenso de Abu Bakr al-Baghdadi, quien asumió el liderazgo tras las muertes de Abu Omar y al-Masri, en una operación conjunta de las fuerzas iraquíes y estadounidenses. Baghdadi reconstruyó el grupo, enfocándose en metas a largo plazo y aprovechando el descontento entre las poblaciones suníes que se sentían marginadas por el gobierno chiita de Irak. El estallido de la guerra civil siria en 2011 proporcionó la oportunidad perfecta para que ISI expandiera su influencia. El caos en Siria permitió al grupo establecer una base en la frontera, cambiando eventualmente su nombre a Estado Islámico en Irak y Siria, ISIS. Fue durante este período que ISIS comenzó a diferenciarse de sus antiguos aliados de Al-Qaeda. La ambición de Baghdadi de declarar un califato, combinada con sus tácticas agresivas y su desprecio por las directrices jerárquicas de Al-Qaeda, condujo a una ruptura formal entre las dos organizaciones en 2014.
Esta separación marcó la emergencia de ISIS como una fuerza independiente. Sin embargo, sus orígenes seguían profundamente arraigados en la agitación del Irak posterior a la invasión, las divisiones sectarias explotadas por Zarqawi y la inestabilidad general creada por décadas de conflicto en la región. Para cuando ISIS declaró su califato en junio de 2014, su fundación ya había sido cimentada a través de años de crecimiento calculado, violencia implacable y explotación de vacíos de poder tanto en Irak como en Siria. Expansión territorial de ISIS. La expansión de ISIS comenzó en serio después de 2011, aprovechando la guerra civil siria y el estado frágil de Irak tras la retirada de las fuerzas estadounidenses. Al capitalizar el caos, el grupo rápidamente pasó de ser una insurgencia subterránea a una fuerza capaz de tomar y mantener grandes extensiones de territorio. En Irak, el grupo ganó un impulso significativo en 2013 y 2014, con su logro más notable siendo la captura de Mosul en junio de 2014. La captura de Mosul tuvo un efecto en cadena, fortaleciendo la máquina de propaganda de ISIS y alimentando su expansión territorial. El grupo declaró el establecimiento de un califato poco después, con Abu Bakr al-Baghdadi pronunciando un espeluznante discurso en la gran mezquita de la ciudad, proclamándose califa. Esta declaración fue tanto simbólica como táctica, ya que afirmaba la intención del grupo de gobernar a los musulmanes de todo el mundo y proporcionaba un punto de encuentro para sus seguidores. En Siria, ISIS siguió un patrón similar, explotando el caos de la guerra civil para asegurar un punto de apoyo. El grupo inicialmente se centró en áreas rurales antes de avanzar hacia ciudades más grandes. Para 2014, había tomado Raqqa, que declaró como su capital. Raqqa se convirtió en el centro administrativo y operativo de ISIS, supervisando el gobierno de su estado autoproclamado y sirviendo como base para sus operaciones de propaganda. Desde Raqqa, ISIS extendió su alcance hacia el este de Siria, creando un territorio contiguo que abarcaba tanto Irak como Siria. La capacidad del grupo para expandirse tan rápidamente se debió en parte a sus tácticas brutales y efectivas. ISIS empleó una combinación de estrategias militares convencionales, guerra de guerrillas y terror psicológico. Sus combatientes eran altamente disciplinados y endurecidos por la batalla, muchos de ellos veteranos de la guerra de Irak. ISIS también utilizó el miedo como arma, llevando a cabo ejecuciones públicas, matanzas masivas y otros actos de terror para intimidar tanto a las poblaciones locales como a las fuerzas opositoras. Este miedo a menudo llevaba a las ciudades y pueblos a rendirse sin luchar, acelerando aún más el avance del grupo. En su apogeo, ISIS controlaba un área estimada en 88.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente del tamaño de Jordania. Esto incluía ciudades importantes como Mosul, Raqqa, Faluya y Deir ez-Zor, así como numerosos pueblos y aldeas más pequeñas. El grupo también controlaba infraestructuras vitales, incluidos represas, campos de petróleo y rutas de transporte. Sus ganancias territoriales no solo se trataban de tierra, eran una declaración de su intención de redibujar las fronteras y establecer un nuevo orden en la región. La ideología radical. La ideología del ISIS estuvo fuertemente influenciada por la interpretación wahabista del Islam, que enfatiza un enfoque literal y puritano del Corán y los hadices. Esta forma de Islam es conocida por su estricta adhesión a ciertos principios teológicos, incluyendo el rechazo del Islam chiita como una práctica legítima. Para el ISIS, esta interpretación no solo era una cuestión de fe, sino también un arma utilizada para justificar la violencia contra aquellos que no se ajustaban a sus estrictas creencias. Los musulmanes chiitas, los yazidíes y otras minorías que no seguían la versión del Islam de ISIS eran considerados apóstatas o infieles, y por lo tanto, objetivos legítimos para la violencia y la persecución. El objetivo de atacar a los musulmanes chiitas fue particularmente brutal. El grupo veía a los chiitas como heréticos y buscaba eliminarlos como grupo distinto.
La división entre suníes y chiitas ha sido un conflicto de larga data dentro del Islam, con distintos grados de intensidad a lo largo de los siglos. Para el ISIS, la diferencia se agravaba por la creencia de que los chiitas estaban corrompiendo el verdadero mensaje del Islam. El liderazgo del grupo utilizaba frecuentemente una retórica inflamatoria, etiquetando a los chiitas como apóstatas en su propaganda y llamando a su exterminio. Esto no fue solo simbólico, se tradujo en violencia real, con las comunidades chiitas sometidas a asesinatos, desplazamientos forzados y otras formas de persecución. Los yazidíes fueron otro grupo objetivo debido a sus creencias religiosas diferentes. La religión yazidí combina elementos del zoroastrismo, el cristianismo y el islam, lo que los hacía destacar en las regiones predominantemente musulmanas donde ISIS buscaba establecer su califato. Para ISIS, los yazidíes eran considerados adoradores del diablo debido a su negativa a ajustarse a las enseñanzas islámicas tal como ISIS las interpretaba. La ideología del grupo veía esto como una blasfemia castigada con la muerte o la conversión forzada. El genocidio de los yazidíes fue sistemático, con miembros del grupo siendo asesinados, mujeres y niñas vendidas como esclavas sexuales y comunidades enteras desplazadas de sus hogares. Esto fue un intento claro de borrar la identidad y la fe yazidí. La persecución de otras minorías también fue parte de esta estrategia de pureza religiosa. Cristianos, shabakíes y turcomanos enfrentaron amenazas similares, con la opción a menudo siendo entre conversión, exilio o muerte. Estas comunidades fueron sometidas a conversiones forzadas, secuestros y ejecuciones. El grupo impuso un impuesto a los no musulmanes conocido como jizya, que se veía como una forma de debilitar financieramente a estas comunidades y obligarlas a someterse al gobierno de ISIS. Esto fue parte del intento más amplio de crear un estado monoétnico y monorreligioso, donde solo aquellos que seguían la interpretación radical de ISIS del Islam pudieran sobrevivir. El impacto de esta ideología se extendió más allá de las fronteras de los territorios controlados por ISIS. Se llevaron a cabo ataques y amenazas contra países de todo el mundo, mientras ISIS buscaba imponer su visión de un califato global. La radicalización de jóvenes musulmanes alrededor del mundo fue otro objetivo de su ideología. Los llamados del grupo a la yihad tenían la intención de atraer seguidores que veían la violencia como un medio para alcanzar la pureza religiosa e imponer su versión del Islam en el mundo. La ideología de ISIS no solo trataba de dominación, se trataba de crear un legado de miedo y control que sigue afectando a millones de personas en todo el mundo. Crímenes genocidas. Desde el momento en que ISIS declaró su llamado califato en 2014, implementó una serie de estrategias que violaron los derechos humanos a gran escala. Estas incluyeron actos de genocidio, ejecuciones masivas, esclavitud sexual y castigos severos, específicamente dirigidos a comunidades vulnerables, como los yazidíes, musulmanes chiitas y otras minorías. La intención del grupo no era solo ganar control sobre la tierra, sino erradicar las identidades y creencias de aquellos que se oponían a su versión radical del Islam. La comunidad yazidí, un grupo religioso antiguo con sus propias creencias distintas, fue etiquetada como adoradora del diablo debido a que su fe no se ajustaba a las enseñanzas islámicas tal como ISIS las interpretaba. Como resultado, los yazidíes se convirtieron en uno de los principales objetivos de asesinatos masivos y conversiones forzadas. El liderazgo del grupo declaró abiertamente a los yazidíes como enemigos del Islam, sometiéndolos a ejecuciones masivas, deportaciones forzadas y esclavitud sexual sistemática. Mujeres y niñas fueron secuestradas, vendidas como esclavas sexuales, violadas, golpeadas y brutalizadas, a menudo como una forma de castigo y control. Estos actos no fueron incidentes aislados, sino parte de una estrategia calculada para aniquilar a la comunidad yazidí.
El uso de la violencia sexual fue una herramienta clave en su campaña genocida. Mujeres y niñas de la comunidad yazidí no solo fueron víctimas, sino que fueron sometidas a un sistema de violación y abuso sistemático, utilizado para deshacer la resistencia y desmoralizar a las comunidades. La violación masiva de mujeres yazidíes tenía como objetivo aterrorizar e intimidar, forzar la sumisión y el cumplimiento con la ideología de ISIS. Los líderes del grupo usaron estos crímenes tanto como un arma de guerra, como una forma de ejercer control sobre las poblaciones. La brutalidad de estos actos fue a menudo grabada y difundida a través de las redes sociales para infundir miedo, reclutar seguidores y señalar a otras comunidades lo que les esperaba si resistían. El ataque a los musulmanes chiitas fue igualmente calculado y sistemático. El grupo veía a los musulmanes chiitas como herejes, no como verdaderos musulmanes, y por lo tanto, objetivos legítimos de violencia. Esta interpretación se basaba en un conflicto teológico de siglos dentro del Islam entre las facciones suníes y chiitas. Para ISIS, los chiitas eran vistos como apóstatas que debían ser erradicados. Este odio se manifestó en forma de ejecuciones masivas, que a menudo se realizaban públicamente, como una advertencia para otros. Los musulmanes chiitas eran reunidos y ejecutados en campos, sus cuerpos exhibidos como una forma de intimidar a la población en general. Esto no fue solo un acto de guerra, sino un esfuerzo concertado por limpiar los territorios de aquellos que no se ajustaban a su interpretación radical del Islam. El uso del genocidio no se limitó a los yazidíes y musulmanes chiitas. Cristianos y otros grupos minoritarios también enfrentaron una persecución severa. La ideología del grupo pedía la erradicación de las comunidades no musulmanas de los territorios bajo su control. A los cristianos se les dio una opción clara: convertirse al Islam, pagar un impuesto o enfrentarse a la muerte. La destrucción de sitios religiosos, iglesias y artefactos históricos fue parte de esta campaña, con el objetivo de borrar las identidades culturales y religiosas de estas comunidades. La destrucción de sitios antiguos como la ciudad de Nimrud tenía como objetivo no solo borrar la historia, sino también eliminar cualquier rastro de oposición a la visión de ISIS de un califato. Una economía del terror. El ascenso de ISIS no solo fue alimentado por su ideología radical, sino también por su capacidad para crear una economía del terror autosostenible. Este fue un sistema sofisticado de mecanismos de financiamiento que permitió al grupo operar a gran escala, reclutar combatientes y expandir su territorio. Los métodos de financiamiento de ISIS eran diversos y a menudo ilegales, lo que reflejaba la disposición del grupo para explotar cualquier medio necesario para apoyar sus actividades. Desde el control de campos petroleros y el comercio ilícito hasta la demanda de impuestos y la extorsión a negocios, ISIS creó una fuente de ingresos que era difícil de interrumpir, a pesar de los esfuerzos internacionales para frenar sus finanzas. Una de las fuentes de financiamiento más significativas para ISIS fue el petróleo. Cuando el grupo capturó vastas franjas de territorio en Siria e Irak, rápidamente se movió para controlar los campos petroleros en esas regiones. Estos campos no solo eran una fuente de ingresos, sino también un símbolo de su poder. El control del petróleo permitió a ISIS vender crudo en el mercado negro, eludiendo las sanciones internacionales. Vendió petróleo tanto a compradores locales como a aquellos más lejanos, utilizando intermediarios para ocultar el verdadero origen del crudo. Este comercio ilícito de petróleo fue una fuente importante de ingresos, permitiendo a ISIS generar millones de dólares cada mes. La capacidad del grupo para vender petróleo socavó la estabilidad económica de Siria e Irak mientras financiaba sus operaciones militares y reclutamiento. Además del petróleo, ISIS dependía de los impuestos y la extorsión para financiar sus actividades. Una vez que controlaba un territorio, ISIS imponía impuestos a los negocios locales y a los civiles.
Estos impuestos, a menudo llamados jizya, se aplicaban a los no musulmanes, quienes debían pagar un extra para evitar la violencia o la expulsión. El grupo también exigía tributo de los líderes locales y los negocios, a menudo en forma de efectivo o bienes. Esto permitió a ISIS construir rápidamente un sistema de distribución de riqueza que apoyaba a sus combatientes y financiaba la infraestructura. Si un negocio se negaba a pagar, podía ser confiscado y los propietarios amenazados o asesinados. Este sistema de miedo y control creó una red de proveedores y comerciantes dispuestos a comerciar con ISIS, lo que reforzó aún más sus ingresos. El grupo también participaba en actividades de contrabando, incluido el tráfico de bienes robados, como antigüedades y activos saqueados de bancos y casas que había conquistado. Este comercio fue lucrativo, con artefactos vendidos en el mercado negro a precios elevados. ISIS también vendió equipo robado, vehículos y armas, lo que financió aún más sus operaciones. Las rutas de contrabando eran extensas, lo que permitía al grupo mover bienes a través de las fronteras y generar ingresos sin ser detectado. Este comercio de bienes robados y otros contrabandos se utilizaba para comprar armas, alimentos y otros suministros necesarios para sostener a sus combatientes y mantener el control de su territorio. También se dedicaron a la abducción y venta sistemática de individuos, especialmente mujeres y niños de grupos minoritarios como los yazidíes. Estos cautivos eran vendidos como esclavos, para trabajo forzado o explotación sexual. Esta práctica no solo proporcionaba una fuente de ingresos, sino que también servía como una herramienta de terror, enviando un mensaje a quienes resistían el control de ISIS. Las mujeres y niños vendidos como esclavos a menudo eran utilizados para recaudar fondos a través de pagos de rescate o trabajo forzado en las industrias controladas por ISIS. Esta brutal práctica no solo enriqueció al grupo, sino que también ayudó a mantener su control sobre las poblaciones al infundir miedo y crear dependencias. Las organizaciones benéficas y las organizaciones fachada también fueron explotadas para recolectar fondos. Estas organizaciones proporcionaban una cobertura legítima para la recaudación de dinero, permitiendo a ISIS operar de formas difíciles de detectar. Al crear organizaciones benéficas que decían ayudar a las comunidades locales o a los refugiados, ISIS pudo recolectar donaciones y mover fondos sin ser cuestionado. El dinero recaudado a menudo se redirigía para financiar operaciones militares, reclutar combatientes y apoyar las actividades cotidianas del califato. El alcance global de estas organizaciones benéficas permitió a ISIS acceder a una red más amplia de simpatizantes, fortaleciendo aún más su base económica. Guerra contra la cultura y el patrimonio. La campaña de ISIS contra la cultura y el patrimonio no fue solo un ataque a los artefactos físicos, sino un asalto dirigido a la historia humana, la identidad y la memoria. Esta destrucción deliberada formaba parte de una estrategia más amplia para borrar los vestigios de civilizaciones que no se ajustaban a su interpretación radical del Islam. El grupo veía la diversidad cultural y religiosa como una amenaza para su ideología extremista, y sus acciones buscaban eliminar cualquier evidencia de la historia preislámica en las regiones que controlaba. Esta guerra contra la cultura fue un intento deliberado de imponer una visión monolítica del mundo y evitar el resurgimiento de creencias y prácticas disidentes. Uno de los actos más notorios de destrucción cultural fue el ataque sistemático a sitios históricos, monumentos y artefactos. En el verano de 2015, las excavadoras y mazos de ISIS descendieron sobre la antigua ciudad de Palmira, uno de los sitios arqueológicos más significativos del mundo. Palmira, con sus templos, tumbas y teatros, no solo era un importante sitio de patrimonio, sino un símbolo de la rica herencia de la civilización humana que abarcaba milenios. La destrucción de estos sitios fue calculada para borrar no solo la presencia física de la historia, sino también su significado simbólico. Las ruinas antiguas de Palmira fueron voladas o enterradas, mientras que los artefactos fueron vendidos en el mercado negro o destruidos. Este ataque al patrimonio físico
estaba diseñado para enviar un mensaje al mundo. Cualquier historia que no se ajustara a la visión de ISIS era desechable. El asalto al patrimonio cultural se extendió más allá de la destrucción física al saqueo y tráfico de artefactos antiguos. ISIS utilizó su control sobre los sitios arqueológicos como fuente de ingresos, desenterrando artefactos para venderlos en el mercado negro. Los miembros del grupo, a menudo sin importar el valor académico o cultural de lo que destruían, seleccionaban los sitios por su valor comercial. Las ganancias de estas ventas se utilizaron para financiar las operaciones de ISIS, entrelazando aún más la destrucción del patrimonio con su economía del terror. La práctica de vender artefactos robados no solo era una forma de recaudar fondos, también era un medio para borrar evidencia de un pasado diverso y rico que contradecía la narrativa extremista que ISIS intentaba promover. Esta campaña contra la cultura no se limitó a los sitios antiguos. En Mosul, una de las principales ciudades bajo control de ISIS, el grupo atacó sistemáticamente bibliotecas, museos y universidades. Libros, manuscritos y trabajos científicos que no se ajustaban a su estrecha interpretación del Islam fueron quemados o destruidos. Las bibliotecas de la ciudad, que albergaban siglos de conocimiento, fueron reducidas a cenizas y sus universidades fueron silenciadas. Esta guerra contra el conocimiento fue una forma de que ISIS controlara la narrativa, asegurando que solo su versión del Islam fuera enseñada y que ninguna voz competidora pudiera escucharse. La destrucción de bibliotecas y museos fue un ataque directo a la libertad intelectual y un intento calculado de borrar la diversidad cultural de las regiones bajo su control. Destrucción del imperio de ISIS. La derrota de ISIS fue un proceso complejo y arduo que se desarrolló a lo largo de varios años. El ascenso del grupo fue meteórico y su caída eventual fue igualmente dramática. Durante casi 3 años, ISIS controló vastos territorios en Irak y Siria, estableciendo un califato autoproclamado y cometiendo atrocidades generalizadas en las áreas que controlaba. Sin embargo, la coalición internacional, junto con las fuerzas locales, gradualmente fue socavando el territorio e influencia de ISIS. El camino para destruir el imperio de ISIS implicó no solo poder militar, sino también inteligencia, estrategia y cooperación entre múltiples países y organizaciones. El primer impulso significativo para derrotar a ISIS se produjo en 2014 con el lanzamiento de ataques aéreos por parte de una coalición liderada por Estados Unidos. Este esfuerzo tuvo como objetivo los centros de mando, las líneas de suministro y la infraestructura de ISIS, tratando de debilitar la capacidad del grupo para mantener y gobernar territorio. Sin embargo, el ascenso rápido de ISIS en 2014 sorprendió al mundo. El control del grupo sobre ciudades como Mosul en Irak y Raqqa en Siria marcó su pico territorial. En estas ciudades, ISIS se estableció con una fuerza brutal, imponiendo una estricta ley islámica y un reinado de terror. El grupo utilizó la violencia, el miedo y la propaganda para mantener el control, y su liderazgo, bajo Abu Bakr al-Baghdadi, promovió una interpretación extrema del Islam que buscaba imponer su voluntad sobre las poblaciones que gobernaba. La batalla para recuperar estas ciudades fue larga y ardua. En Irak, la campaña para retomar Mosul comenzó en octubre de 2016 con una ofensiva amplia por parte de las Fuerzas de Seguridad de Irak, ISF, apoyadas por la coalición. La operación para liberar Mosul se complicó por el denso entorno urbano y el uso de civiles como escudos humanos por parte de los combatientes de ISIS. La batalla duró 9 meses, durante los cuales la ciudad sufrió daños significativos por los ataques aéreos y los asaltos terrestres. La ciudad era un objetivo estratégico debido a su importancia simbólica como la capital del califato autoproclamado de ISIS. La recuperación de Mosul en julio de 2017 fue un punto de inflexión en la guerra contra ISIS, asestando un golpe importante a las aspiraciones del grupo de controlar grandes territorios. En Siria, la lucha contra ISIS fue liderada por las Fuerzas Democráticas Sirias, SDF,
una alianza multiétnica de combatientes kurdos, árabes y cristianos. Las SDF fueron apoyadas por Estados Unidos y otros miembros de la coalición con ataques aéreos, inteligencia y apoyo logístico. Las SDF lanzaron una ofensiva para capturar Raqqa, que comenzó en junio de 2017. La batalla por Raqqa fue particularmente intensa, con ISIS utilizando a sus residentes como escudos y recurriendo a túneles y búnkeres para resistir. La caída de Raqqa en octubre de 2017 marcó otra derrota significativa para ISIS, ya que perdió su capital autoproclamada y el corazón simbólico de su califato. La victoria también fue resultado de esfuerzos coordinados, incluidos el apoyo aéreo, los asaltos terrestres y la capacidad de las SDF para cortar las rutas de suministro. La batalla final por el califato de ISIS se libró en Baghouz, Siria. Esta pequeña ciudad en la frontera con Irak fue el último reducto de los combatientes de ISIS. Las SDF, respaldadas por Estados Unidos, lanzaron una operación para eliminar los últimos focos de resistencia de ISIS allí en diciembre de 2018. El asedio de Baghouz duró varios meses, con los combatientes de ISIS haciendo una última resistencia contra las SDF avanzadas. La batalla fue brutal, marcada por intensos combates y el uso de ataques aéreos para apuntar a las posiciones de ISIS. A medida que las SDF apretaban el cerco alrededor de Baghouz, muchos combatientes se rindieron o fueron asesinados. En marzo de 2019, las SDF declararon la victoria, desmantelando efectivamente el califato físico de ISIS. A pesar del colapso de su territorio, ISIS no desapareció. Su derrota en forma de califato fue un hito significativo, pero la ideología y los remanentes del grupo siguieron siendo una amenaza. La capacidad de ISIS para seguir influyendo a través de ataques de lobos solitarios y afiliados alrededor del mundo demostró los desafíos de erradicar completamente el impacto del grupo. La guerra contra ISIS no se trataba solo de recuperar territorio, sino también de prevenir la propagación de su ideología extremista. La comunidad internacional, con un enfoque en el intercambio de inteligencia, controles financieros y estrategias de gobernanza local, tuvo que abordar las causas fundamentales del extremismo y asegurar que ISIS no pudiera regenerarse en áreas de inestabilidad y conflicto. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.